Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a comenzar. Esperemos que ahora sí podamos acabar el sentir de qué pasa cuando tienes ahí un polinomio con más de una raíz. ¿Qué pasa con la función ángulo? Repaso porque la vez pasada vi que ya se les estaba olvidando. Rápido. Díganme. Si tengo una función como de este estilo, es una función lineal compleja. La verdad no importa si es esta, que es como la más sencilla, o si le multiplicas un número, básicamente lo que voy a decir va a ser lo mismo. Lo que va a suceder es que va a haber ahí una pequeña rotación en lo que quiero ver, ¿vale? Lo que quiero ver es lo siguiente. Hay dos maneras de ver esto. Una es analizando lo que le pasaba a las coordenadas polares, eso ya lo vimos, y la otra es con estas funciones, y va a ser el comportamiento igual, y así que ahora quiero hacerlo con estas para que vean que es lo mismo y se acuerden de la gráfica de la función de coordenadas ángulo en las coordenadas polares. Entonces, por un lado, si yo analizo esto es una función lineal, y esa función lineal su gráfica está en R4, ¿ok? Y si yo quiero rescatar cuál es la información de la dirección de la imagen, entonces yo tengo el dominio y en este caso empiezo a recorrer este círculo y de la misma manera en el círculo del contradominio me voy a mover también en el círculo unitario con la misma velocidad. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si evalúas en el círculo, te va a dar una gráfica en el todo. Aquí teníamos la gráfica, esta se enredaba una vez, eso lo vimos. Ahora, si a mí lo que me interesa no es la longitud del número complejo, sino solamente su dirección, en el fondo tiene que ver con lo de las coordenadas polares. Una manera de expresar eso sería hacer igual, por ejemplo, si tú haces esto, este número complejo, por ejemplo, si tomas este número complejo en una circunferencia de radio 2, cuando tú divides entre el tamaño del número complejo, entonces te queda, en lugar del número complejo de tamaño 2, te lo avienta a la circunferencia unitaria, porque esto siempre va a tener tamaño 1. ¿Sí? Entonces, cuando vean esto, en general, te está recuperando la información del ángulo. ¿Sale? Ahora, la función aquí es f de z igual a z. Si no tuviera f de z igual a z, cuando ustedes vean f de z entre la norma de z, es la misma idea. A donde vaya a caer f de z, divides entre el tamaño y te queda algo de tamaño 1. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué pasa si ustedes intentan hacer la gráfica de esto? Dense cuenta que esto ya no va a los complejos, ¿verdad? O sea, el contradominio puede ser todavía el plano complejo, pero como estás poniendo z entre el módulo de z, siempre en el contradominio vas a tener un número complejo de tamaño 1. Entonces esta nueva función, f de z entre z, la puedes ver así. O sea, sí va a los complejos, pero en particular va a esa esfera. ¿Sale? Pero sí podemos intentar ver una gráfica como esa. ¿Por qué? Porque puedes usar dos dimensiones para el plano complejo y la tercera dimensión pones un intervalo en donde este y este los vas a identificar y entonces pues sí puedes ver las cosas en una especie de plano, cruza un intervalo porque ese es un círculo y hay que identificar este con este, o sea, sí lo puedes ver en la R3. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con
la gráfica de z entre el tamaño de z. ¿La gráfica? Uh-huh. Tiene que estar en la... Para esta. O sea, lo que quiero es que se convenzan de que en series hay el mismo comportamiento que en coordenadas polares. O sea, la función ángulo en las coordenadas polares va a ser una copia de esto o esto una copia de aquello. Pues, ¿qué pasa? Puedo pintar círculos aquí. Entonces, por ejemplo, si me agarro puntos en el eje real, z entre el módulo de z, ¿cuánto da? ¿Qué onda? Quedamos que se va al unitario. Sí, pero no solo al unitario, se va al 1, ¿no? En este caso, porque como te estás agarrando números reales, ¿vale? Entonces, toda la recta real la manda a altura 1. ¿Sí? Nada más que aquí tenemos que convenir algo. O sea, este círculo, nada más para que quede bien el dibujo, este círculo, el 1 es este punto, y le das la vuelta y aquí llegas al 2pi, ¿no? Es el número complejo unitario. Entonces, si yo recorto entonces puedo convenir que el punto que está abajo sea el 1 y que este sea el 2pi. Entonces, si yo hago eso quiere decir que este 1, que es el que estás obteniendo, de hacer z entre el módulo de z, sería el punto de aquí abajo, porque voy a poner el intervalo así a lo largo de todo el plano, va a ser el plano cruza este intervalo, y entonces aquí tendrías una altura pues hasta abajo, ¿sale? Ahora, si el punto, para los que acaban de llegar, estamos viendo cómo sería f de z entre z para una función de variable compleja sencilla, por ejemplo, la identidad. Y entonces, si tú te agarras ya un número complejo que tenga un cierto ángulo, ¿sale? Y aplicas esta de z entre el módulo de z, pues a todos los puntos que están en este rayo los vas a mandar a un cierto punto del círculo, porque ese punto es su dirección, ¿sí? Z entre z te va a dar un valor constante porque va a ser un punto en el círculo unitario, si este ángulo es θ. De hecho, por eso se parece a la coordenada angular, ¿no? Pues el mismo ángulo es el que te va a dar para todos los puntos que están en el rayo, ¿vale? Y entonces aquí lo que vas a tener es que para un rayo aquí le asignas un valor acá, y entonces vas a obtener, y ya lo voy a pintar, espero que me salga más o menos, como una escalera, que era lo que habíamos visto, el mismo comportamiento de la función angular de las coordenadas polares, ¿sale? Entonces, a ver, esta escalera, cuando yo empiezo a girar, después de que el ángulo varía de 0 a 2pi, esta escalera recorre todos estos valores, pero va girando, o sea, hace algo así, ¿sale? Empieza así. Y sí, cuando ven una escalera de caracol, acuérdense de esto, ¿va? ¿Sí me entendieron? Y entonces, a ver, voy a intentar hacer un dibujo más corto. Ya lo habíamos intentado hacer. Y entonces, a ver, aquí empieza aquí, para que coincida con esto. Y aquí, esto sería más o menos, aquí tengo que acabar. Aquí, ¿sale? A ver si me están entendiendo. Y aquí tendrían un peldaño, ¿sale? Y entonces aquí tienes tu escalera de caracol, pero a diferencia de las escaleras normales, esta escalera de caracol tiene unos escalones infinitesimales que varían de manera continua, o sea, sería como una rampa. ¿Saben dónde lo pueden ver? Les voy a subir una foto. En las escaleras, los escalones donde va subiendo, pues van variando de pasito en pasito. Son discretos. Ajá, pero el barandal
donde vas agarrando la mano, ese sí varía así. Lo hacen así el barandal de manera continua. Entonces imagínate que ves el barandal y que del barandal te vas al eje y entonces te queda esta gráfica. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, lo que yo quiero con esta expresión es que si van a algunos libros, en algunos libros ponen, fíjate en esta función z, perdón, bueno, aquí z porque la función es f de z, pero en general puede ser una función de variable compleja entre el módulo de z. Cuando tú ves eso, lo que están queriendo averiguar es el ángulo o el argumento, ¿vale? Digo, de hecho, pues así puedes definir el argumento. Y entonces, como ya habíamos discutido qué pasa en las coordenadas polares, aquí vamos a tener un comportamiento parecido, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, cada vez que vean una función, ¿sale? Y a esa función la dividen entre z o opción 1 o algo que es equivalente, porque el argumento lo puedes definir así, que pongas el argumento de f de z. Entonces, lo que te interesa es como si vieras a la imagen de la función y te interesa solo el ángulo, como si lo vieras en polares y no te interesa el tamaño, te interesa solo el ángulo. Ahora, lo que quiero que vean es esto. Este punto donde se va a enredar es justo el punto donde aquí atraviesas el 0. ¿Sale? ¿Sí? ¿Agarran la onda? O sea, este plano, no podemos ver la gráfica, pero habíamos dicho que puedes pintar tu C, y este es un plano por el origen, la gráfica, pásale, sí, no hay falla. Este es un plano por el origen. Ahora, lo que quiero que se convenzan es de esto. Aquí donde vas a atravesar el 0, cuando te fijas en el argumento, es donde vas a tener este enredamiento. ¿Vale? ¿Sería como una singularidad o algo así? Sí. Sí, nada más que hay que convenir ahí que uno va a entender por singularidad, porque Ya definimos por lo que pasa es que cuando, o sea, hay singularidades en la geometría del espacio-tiempo, hay singularidades, por ejemplo, en matemáticas, una singularidad suelen definirla como un punto donde la derivada no es lo suprayectiva que debiera de ser. Entonces, por ejemplo, cuando estás en cálculo, te dicen la x al cuadrado tiene un punto singular aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí el plano, la recta tangente, pues ya no es suprayectiva, ¿no? Esa es una posible definición así intuitiva. Aquí hay una singularidad, pero no respecto a ese comportamiento, porque si te fijas, pues aquí sí hay una derivada bien portada. ¿Sale? Pero sí va a tener que ver con esto. Si quieren, luego hacemos ahí alguna reflexión. No, pero si hay algo aquí, no puedes definir, es como las coordenadas polares. Las coordenadas polares, en el 0, tú te acercas por distintos rayos y justo es el mismo comportamiento porque los distintos rayos traen la función angular constante. Entonces obtienes la misma escalera de caracol y entonces cualquier ángulo reclamaría el derecho de ser la etiqueta del 0 también. Entonces el 0 sería radio 0 y la etiqueta angular lo que quieras. Y entonces pues sí, de cierta manera hay una singularidad ahí. Bueno, lo que quiero que vean es que esto es una especie de dualidad en el sentido de que cuando yo tenga un 0 voy a tener un enredamiento de este estilo. ¿Sale? Ahora, en los polinomios, si yo tengo la gráfica de un polinomio, p de z, y pongo el polinomio, ya no lo voy a apuntar, igual a 0, o sea, tengo a z a la n, z a la n más igual a 0. Tú puedes interpretar esto como la gráfica del polinomio y quieres que esa gráfica del polinomio intersecte al plano altura 0. Bueno, ahí altura 0 está mal dicho. Aquí este polinomio es un polinomio que va de c en c y entonces las raíces va a ser donde intersectas al eje
complejo, o sea, al plano del dominio, y entonces esto generaliza la idea de dónde intersecta un polinomio de variable real al eje X. ¿Sale? Y entonces lo que yo les estoy intentando decir con esta dualidad es que uno puede contar raíces en este estilo. Estas raíces son como donde intersectas, ¿sale? Pero también puedes usar esta idea. Para usar esta idea hay que fijarte, en lugar de la gráfica de la función original, fijarte como esta idea del ángulo. ¿Qué pasó con el ángulo? Y entonces, esta idea de dualidad es la siguiente. Ahí, alrededor de donde tú tengas una raíz, se va a armar un relajo con el ángulo. Y entonces este es el teorema fundamental del álgebra, visto con esta óptica de ver cómo te enredas. Y dijimos en la clase pasada que en el fondo, esto es un mapeo del círculo y este es otro círculo. Entonces, este enredamiento, en el fondo, también lo puedes relacionar con un concepto que ya estuvimos motivando, ya lo dijimos intuitivamente, que tiene que ver con el grupo fundamental del círculo, que son clases de homotopía de mapeos del círculo en el círculo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos ya hacia allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en lugar de tomar la función f de z igual a z, tomo la función f de z igual a z al cuadrado? ¿Qué pasa con el ángulo en la imagen? Cuando yo recorro aquí el dominio, recorro el círculo, pero en la imagen recorro el doble de rápido. Eso quiere decir que esta escalera empieza al mismo paso que esta, pero, fíjate, esta vuelve a llegar acá después de una vuelta aquí. Pero la otra va a llegar, o sea, va a recorrer toda la altura en media vuelta. ¿Sí me entienden eso? Miren, a ver, pongan atención en esta idea. Cuando yo voy desde acá hasta acá, yo ya recorrí toda esta altura. ¿Sale? O sea, pero estoy mirando para acá. Entonces yo aquí hago esta punteada. Yo ya llegué hasta acá arriba y entonces ahora saldría por acá porque este es el mismo punto. Y entonces date cuenta que la diferencia entre esta y la otra es que esta es como una escalera con escalones nomás como las escaleras usuales, o sea, es que está el peldaño y nomás tienes un escalón así. Pero esta va a ser ahora una escalera que tiene un escalón así y uno antipodal. O sea, ¿sí me entienden? O sea, es que de aquí a acá vas a salir de aquí y entonces ahora te enredarías así. Ay, no, lo hice mal. Así. Sí. Son como saltos y cada salto se va enredando otra y otra. Ajá. ¿Sí me entendieron esa idea o no? A mí se me ocurrió, bueno, luego... Sí, pasa. Pero se me ocurrió, es que por ejemplo, estaba pensando que podrías modelar lo de órbitas y traslaciones de planetas con eso de f de z igual a z cuadrada. Porque, por ejemplo, ya ves que el año de Mercurio es mucho más... creo que en un año de Mercurio hay dos órbitas sobre sí mismo. Es un poco como lo de z cuadrado. Ah, sí, cada sí. planeta tendría como su propia gráfica de ese enredamiento de círculos, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, sí tiene que ver. Y aquí estamos, a ver, ya que Lulú dice eso, estamos aquí tomando solo potencias enteras. El hecho de que sea una potencia entera garantiza que cuando tú das aquí un número, una vuelta, aquí das un número entero de vueltas, pero acuérdense que desde variable real uno podía hacer esto, ¿no? Y la alfa la puedes agarrar entre 1 y 2. Entonces, si tú agarras ahora el análogo, pero alfa que no sea, por ejemplo, entonces aquí lo que va a pasar es que vas a estar en un comportamiento entre dar una vuelta aquí y dar 2, pero no vas a llegar a un número completo de revoluciones. Entonces aquí das aquí una vuelta y no regresas a cerrar aquí. ¿Sale? ¿Qué te quedas en medio? En medio. Y bueno, dependiendo de cómo sea ya se han de imaginar, si ves la gráfica en estos toros,
a lo mejor te puedes agarrar un alfa que no sea un número racional, por ejemplo, y entonces aquí te queda ya una gráfica que nunca cierra. Sí. ¿Sale? Bueno, ya que Lulú se puso, pero a ver, es que aquí te puedes ir hacia muchas direcciones. ¿Sí me entendieron eso? O sea, desde cálculo, como dice aquí el compañero, tienes, por ejemplo, esto, ¿no? Puedes tener un exponente entre 1 y 2. Y entonces aquí, la idea que decíamos de que aquí agarras todo el plano y la imagen tapa 2 veces, chido. Pero si te agarras la que está a la mitad, no va a tapar ni una vez, ni 2. O sea, como que va a tapar entre 1 y 2. ¿Sale? Pero es que está chistoso. No llegas a tapar una vez, pero si tú sigues recorriendo el círculo, pues puedes interpretar ahí que pues, continúas, ¿no? O sea, bueno, ahí ya está. ¿Dónde acabaste o si empezaste? O sea, realmente se queda así incompleto, ni modo, pero tú puedes interpretar, bueno, continúale como si... Ajá, que es lo que estoy intentando decir, porque si no, pues no tapas, ¿no? O sea, y ahí te quedas. Bueno, en fin, luego, si quieren, vemos eso. Bueno, yo lo que quiero decirles aquí es esto. Lo de las soluciones lo puedes ver con la óptica de intersección, así. Ahora, las raíces sencillas van a intersectar como esta, que es una función lineal, y se van a enredar una vez, ¿sale? Y lo que sucede es que a veces estas raíces, si yo modifico la forma de este polinomio un poco y lo pongo así, por ejemplo, a ver cómo le haría, algo así, con otro color. O sea, aquí me estoy moviendo en el espacio de las gráficas de los polinomios, entonces aquí tú puedes interpretar que esta queda más o menos igual, pero las otras dos se juntaron en una. ¿Sale? Ese comportamiento de que se juntan en una, básicamente va a ser que alrededor de este punto, en variable real y en variable compleja también, pero no vamos a poderlo ver tan fácil, esto en lugar de verlo como la intersección de una función lineal, ya se va a ver como una x al cuadrado. Y entonces en variable compleja también ocurre algo así. Lo juntas y donde se juntan dos de estas, o sea, imagínate que ves la gráfica azul del polinomio de variable compleja, por ahí intersecta aquí, es lo que quiero explicarles aquí, ¿vale? Ahí voy, ¿cuánto me falta? No se me vaya a acabar el tiempo otra vez. ¿25? Vale, es lo que quiero explicar aquí. ¿Qué pasa? Que tengo dos puntos así que intersectan como función lineal y los voy acercando y de repente se combinan en uno que ya no es de esos, sino es más especial. Ahora va a ser como el de x al cuadrado en variable real o como el de z al cuadrado. Y entonces, si lo ves con esta óptica, es como si trajeras dos escaleras. A ver, lo voy a hacer informal. Traes una escalera que le das una vuelta alrededor de la escalera y subes un piso. Traes otra escalera que le das una vuelta y subes un piso. Los empiezas a acercar, y aquí ya tienes que agarrar circulitos alrededor de la escalera cada vez más chicos porque lo vas acercando, pero cuando lo colisionas, esa escalera cambia así abruptamente y en lugar de subir un piso sube dos. ¿Por qué? Porque es la escalera de z cuadrada, que es la que estamos analizando. Entonces, las imágenes que traigo es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Traes z menos partes de esta, z cuadrada menos 1. Z cuadrada menos 1 la puedes ver así. Pues tiene un comportamiento análogo. Pues es que es un comportamiento análogo al de la bifurcación, en el sentido de que justo ahí hay como un cambio, Cambia de estado, Totalmente, o sea, cambian unas cosas, pero otras no, es lo que quiero... O sea, tiene algo que ver. A ver, miren, esta raíz cuenta, a ver, fíjense, de hecho aquí hay una dualidad. Uno lo puede ver con una cosa que se llama teoría de la intersección, o lo puede ver aquí.
pero de cualquier manera, en teoría de la intersección te dicen, mira, aquí en estos puntos donde intersectas de manera transversal, lo que quiere decir eso de intersectar de manera transversal es que la derivada se porta bien, no es singular, es decir, es como localmente suprayectiva, en este caso sería una función de R en R que tapa toda la recta del contradominio, en este caso una función de R2 en R2 que además es lineal compleja que tapa todo el contradominio. Entonces, lo que te dice esto de la teoría de la intersección es que te fijas en el determinante de como en términos de la función lineal, de la diferencial, tienes una función lineal de R2 en R2, te fijas en su determinante. Ese determinante te da un número. A ver, esto es la óptica de la teoría de la intersección. Entonces, esto que les digo se llama el índice del punto de intersección y es el determinante de la diferencial. A ver, no hemos visto derivada así con todo el detenimiento que se necesita, pero la neta la derivada es el plano tangente, tienes una función de variable compleja, es una superficie en R4, vas a ver dónde intersecta al plano del dominio, y entonces intersecta así como aquí, es una función lineal, y si esa función lineal, además va a ser lineal compleja, si esa no es la función lineal, f de z igual a 0, que es la que se acuesta, y ahí es singular, entonces tiene, y aquí haces trampa, la ves como función lineal de R2 en R2, tiene determinante distinto de 0, entonces si es positivo, le pones un más, si es negativo, le pones un menos. Bueno, ese más y ese menos, lo puedes interpretar como el número de pisos que subes. Como es lineal, nomás vas a subir un piso. O sea, el más y el menos indicarían si sube o baja. Exacto, pero eso es en la óptica de abajo, de cómo se enreda. En la óptica más algebraica es determinante más o menos. Pero entonces el chiste es que, o sea, esto es nomás para que se queden con las dos ópticas. El resultado que quiero explicarles aquí es, te agarras un círculo grande en variable compleja, evalúas el polinomio, ¿sí? En ese círculo grande, y entonces la idea era, tú puedes garantizar que el término de mayor grado es el que lleva la batuta y es el que te va a decir cuál es el enredamiento de la imagen. Entonces eso lo que quiero decir es que en ese círculo grande tú tomas la información del ángulo nada más y entonces en ese círculo, si graficaras el ángulo, vas a tener un enredamiento. A ver, aquí es como si fuera aquí de 0 a 2pi. Entonces, si fuera un polinomio de grado 3, entonces aquí harías esto así. 1, 2, 3. ¿Sale? Te enredas 3 veces. ¿Vale? Ahora, lo que quiero convencerlos es lo siguiente. Ese es en un círculo grande. No puedes saber si adentro hay un punto como este. ¿Sale? Porque ¿qué sería? A ver, lo que estoy queriendo decir es, tú sabes que se enreda 3 veces, eso te va a dar información de que recorres 3 veces 3 pisos, y eso te va a decir, hay tres opciones. Una, que tengas 3 raíces sencillas, y que quiere decir que puede haber 3 escaleras de a un piso, o que tengas una que es cuente doble y otra sencilla, que sería como este caso, pero ya en variable compleja, esta cuenta doble y esta cuenta sencilla, o que tengas una, a ver, lo voy a poner así, una de... Lo importante es que las 3 cubran los pisos, porque cubra todo. Ajá. Aunque cubra una a los 3, una a 2 o una sola, que cubran entre todos los pisos completos. Ese es el resultado, pero el chiste es así como que convencerse, porque está chistoso, ahí está el ejemplo, o sea, sí hay como algo medio mágico a la hora de que las colisionas, y cuando las colisionas, traes en una escalera, subes cierto número de pisos, y cuando las colisionas se van a sumar los pisos que subes en una con los pisos que subes. O sea que ahí se pierde un poquito la intuición y traería un poquito más la formalidad que tú estás diciendo ahí, ¿no? Sí,
Aunque sí se puede, para eso traigo el ejemplo, o sea, sí hay como, bueno, si te pones ahí, a ver, el ejemplo de aquí, ya que dice el compañero, si tú sumas estos, lo que quiere decir es que puede haber 3 intersecciones así transversales, o que haya ya pérdida de la transversalidad, pero entonces que 2 de estas estén colisionadas en una y haya una transversal, o que no haya ninguna transversal y entonces las 3 transversales se colisionaron en una sola. Eso es la multiplicidad del teorema fundamental del álgebra, que una raíz sea múltiple. Eso lo que quiere decir es que localmente se ve como la z a la multiplicidad, y eso lo que quiere decir es que entonces esta escalera, en lugar de subir un piso, sube 2 o 3 o la multiplicidad. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, aprovecho rápido para decir que hay una idea dual idem en los campos vectoriales. Y cuando tienes un campo vectorial, lo que tienes que hacer es, a ver, por ejemplo, un campo vectorial en el plano. Un campo vectorial en el plano, tengo, por ejemplo, Este es un campo vectorial en el plano. O sea, estoy pintando unas flechas ahí, que es como el que sale de un punto. Como el campo eléctrico, magnético. Exacto. Pero esto es básicamente hacer lo mismo que ya hicimos acá, nomás que aquí lo hicimos como en la gráfica. Tienes la gráfica de la función z, y aquí es como si el campo, por ejemplo, a cada puntito le asignas un vector que sea agarrar este vector y lo pones y lo copias acá. ¿Sí me entienden? Es como si fuera el campo B de XY, en este caso igual a XY. Entonces todo lo que diga para este campo es análogo a lo que dije aquí para la función f de z igual a z. Entonces una idea intuitiva del índice de un campo vectorial, como lo explican, es tómate una curva, por ejemplo un círculo, y lo que haces es cuando vas caminando en el círculo ves qué tanto rota el vector del campo. Pero eso de qué tanto rota es como si le preguntaras su ángulo, y entonces como si hicieras otra vez esta gráfica. Y entonces, pues un campo que tiene índice 1 quiere decir que cuando te agarras esa curva y vas graficando la dirección del vector, se enreda. Pero eso se podría ver con curvatura gaussiana, porque como es un circulito así que vas corriendo, o no tiene nada que ver. Híjole. Es que me acordé como de lo que veíamos ¿cómo se llamaba esa? ¿En teoría de singularidades? No, teoría de lo que dijiste, teoría de la colisión, ¿no? Puede tener que ver con geometría. Ajá, con curvatura. Sí, con cómo medir la curvatura. Sí, o sea, de hecho, bueno, es que puede tener que ver con una prueba de Como lo que ejerce las velocidades. Lo de Frenet-Serret, ¿no? Lo de las ecuaciones de Frenet-Serret. No, sí, este es como más No, así, lo ¿no? que miden la curvatura, el que te mide la torsión y todo eso, ¿no? Yo digo cuando tienes como el círculo que empiezas a medir curvatura gaussiana. No, sí tiene que ver. A ver, si quieren, les digo algo rápido, pero hay que... No, sí, a ver, rápido. Tiene que ver con el teorema de Gauss-Bonnet. Porque, por ejemplo, puedes poner una métrica sin curvatura en la esfera, y entonces tú puedes decir, a ver, voy a suponer que puedo poner curvatura 0 en la esfera, y suponte que empiezas a poner curvatura 0 en la esfera en el polo sur, y te vas extendiendo para arriba. ¿Sale? Y entonces, como puedes poner curvatura 0, tienes chance de hablar de campos de transporte paralelo, como lo que pasa en R2. O sea, el transporte paralelo, cuando pones algo de curvatura 0, no depende de la trayectoria, entonces puedes dar unos campos paralelos. El chiste es que esos campos paralelos, cuando te los llevas hacia el polo norte, se tienen que enredar, y se van a enredar algo así, y este enredamiento es lo que evita que puedas definir el campo paralelo en toda la esfera. Y eso es una prueba de cierta manera que te dice, no puedes dar una métrica sin curvatura en la esfera. Y tiene que ver con el teorema de Gauss-Bonnet, porque el teorema de Gauss-Bonnet te dice que la integral de la curvatura
sobre la superficie es igual a 2pi por la característica de Euler de la superficie. Y entonces ahí, cuando dices, a ver, me hago güey y pongo una métrica de curvatura 0, entonces empiezas a concentrar todo lo que se tiene que enredar, o sea, es que tiene que haber un enredamiento, de hecho tiene que ver con el teorema de que no puedes peinar a la esfera. Todo ese enredamiento lo pones en un último punto. Y entonces ese último punto es el que te dice, no, aquí no podrías definir el transporte paralelo de tus campos paralelos y equivalentemente no podrías dar una métrica sin curvatura en toda la esfera. Y de nuevo, este comportamiento es el que le da el traste a la cosa, o puede ser una interpretación de cosas así esotéricas. Estos resultados a mí se me hacen medio mágicos, o sea, te relaciona la geometría diferencial y la topología, y sí puede tener que ver. El comportamiento de esta cosa sería como un poco indicador de que necesitas una curvatura, ¿no? En ese sentido. Más bien, yo diría que este comportamiento de enredarte alrededor de un punto sale en muchos lados. Uno de ellos podría ser el de geometría diferencial y cosas de curvatura. Otro de ellos puede ser el teorema fundamental del álgebra. Otro de ellos, los campos vectoriales. Eso es lo que... O sea, no siempre a lo mejor está en términos de curvatura, pero aparece en varios lados. Uno de ellos podría tener que ver curvatura. ¿Y puedes estudiar como a los polinomios a través de el enredamiento de eso? Pues justo lo que estamos intentando decir, que el teorema fundamental del álgebra, La multiplicidad de la... justo el grado n del polinomio de la potencia más alta te da un enredamiento a lo largo de círculos grandes, porque los otros términos ya no desenredan porque son chicos. Entonces, cuando tienes un circulote y sabes que la imagen se enreda n veces, por esto que estamos tratando de explicar, ya garantizas que hay n raíces adentro, si lo ves con la óptica de estas intersecciones, o hay n escaleras que pueden subir un piso o alguna suma. El chiste es que vas a subir n pisos y puedes tener n escaleras o menos, y eso tiene que ver con la multiplicidad de las raíces. ¿Va? Lo que no me acuerdo bien es de ese teorema de Gauss, ese no recuerdo de dónde. ¿En qué parte lo ves? En geometría diferencial. No, es que yo no llevé geometría diferencial. En geometría diferencial. Bueno, ya no les digo más de ese porque se me acaba el tiempo. A ver, rápido. Miren, va aquí la explicación. Aquí en esta, va de nuez, nada más que ahora sí quiero que quede claro. En estos 10 minutos, les va la idea rápido. Tengo dos raíces. A ver, pónganme atención en esta idea. Le voy a pintar menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Y me da una curva cerrada. Ya habíamos visto en la idea intuitiva de la vez pasada que tú tienes que multiplicar z menos 1 por z más 1, y entonces esos zetas, o sea, esto lo puedes interpretar, si estás viajando en esta circunferencia, y este es el 1 y este es el menos 1, entonces este es z, y entonces z más 1 y z menos 1 los puedes interpretar así, ¿no? Como esos vectores. O sea, el vector z no lo estoy pintando, es el que va del 0, que aquí quedó medio chafa mi dibujo, medio chueco. Bueno, el z va del 0 acá, pero no me interesa ahorita el z, sino me interesa z menos 1 y z más 1, pero esos son los que van del 1 al z y del menos 1 al z, ¿va? Eso sí. Entonces el chiste es que si tú quieres hacer la gráfica de la función ángulo, te puedes ayudar de la interpretación geométrica de la multiplicación de números complejos. Y entonces, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, vas a multiplicar, su producto se va a sumar. Entonces, cuando yo le doy la vuelta a esta curva, que puede ser una circunferencia o no, el chiste es que des vuelta alrededor de estos, este va a dar una vuelta y este va a dar una vuelta. Entonces, cuando tú sumas, en el fondo, las sumas van a tomar la contribución de una vuelta y una vuelta. Entonces, cuando tú preguntas, oye, cuando yo recorro este círculo, ¿qué pasa con la imagen? La imagen va a tener que ser una curva que se enreda dos veces respecto del 0.
¿sale? Y entonces eso va a tener que ver con la idea de que vas a poder garantizar que entonces adentro de esta curva pues va a haber dos escaleras que suben un piso o una que suba dos. Pero en este caso estoy partiendo del ejemplo, entonces se ve que son dos de a uno. Sí, por la dibujo. Ajá, y por el ejemplo. Y aquí está algo que ya no se puede ver así, bueno, salvo que tengan una mente muy prodigiosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ah, pues, construye la gráfica del ángulo. Y entonces, ay, güey, ¿cómo hago la gráfica del ángulo? Ah, pues sí, mira, tómate este güey, lo vas a multiplicar con este, ¿qué ángulo le asignas? Este más este, y aquí le pones un valor en este contexto de que estás tomando una función del plano a un intervalo, todavía puedes construir la gráfica. Eso sería más o menos como los diagramas de Bode, algo así como de graficar los ángulos. Pues, aquí te quedaría una gráfica continua, va a ser una superficie. Bueno, continua entre comillas, ¿eh? Por cierto, antes de que se me acabe la clase, rápido. Si aquí yo subo un piso empezando aquí, doy la vuelta y acabo acá, parece que está discontinua, ¿no? O sea, porque esta escalera empieza aquí y sube así. Y llega acá y parece que está discontinua. Pero eso es culpa de que no estoy cerrando el contradominio, que es un círculo. Si yo lo cierro, esto queda continuo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la de z cuadrada, que era como una escalera que ya no tenía solo un peldaño hasta acá, sino ya tenía dos, porque de repente salía por el otro lado, está ilustrada en esta. Y ahí ya no hay nada discontinuo. ¿Por qué? Porque ahí sí estás tomando el contradominio como debe de ser, el dominio sería este y el contradominio sería este, y si se fijan, traes una escalera donde el alma, o sea, este peldaño verde sería este, que aquí está naranja. Y entonces ahí tendrías, en lugar de una escalera así, la de la z cuadrada viene así, y entonces después de una vuelta haces esto, y quedas así, pero se reconecta, pero entonces como que el recorrer dos veces el piso viene dado por un escalón y la segunda por el otro escalón. Y si hicieras la gráfica de z cubo ahí, tendrías 3 hojas. Bueno, si quieren ya luego la traemos. Y si hicieras la de z a la cuarta, ya tendrías 4 hojas. La de Z3 dividiría en 4, en R4, digo en algo 4. O sea, la de z a la cuarta tendrías como una cruz, y esa cruz va girando y la ves en el todo. Bueno, y cuando suben la potencia de n, les van saliendo más, y al final, como en la exponencial que vimos la vez pasada, la exponencial es una monstruosidad en el sentido de que te puedes encontrar un círculo. No, la exponencial, no sé si, bueno, no son nudos porque la imagen va R2, pero en fin. Es que en la exponencial le puedes dar la vuelta a un círculo y en la imagen te enredas una infinidad de veces. Entonces aquí tendrías que imaginarte que ya te pasaste de tueste y le fuiste poniendo cada vez más peldaños a la escalera. O sea, si ves un corte, ya tienes como un pinche, algo así, ¿no? Pero ya te pasaste de tueste. Es más, ya, o sea, te queda ahí y luego lo cierras. Podría ser eso cuando se va el grado. Bueno, de volada, en el rato que queda. Rápido. Si esto sí lo tengo que decir rápido. Dense cuenta que si tú te vas lejos, quedan 3 minutos. Si te vas lejos, las raíces parece que se juntan. ¿Sí lo ven? Y entonces, a ver, lo que voy a decir es esto. ¿Eso para qué lo quiero? Si te vas lejos, como que las curvas de nivel del ángulo constante aquí, muy lejos donde está la función del origen y de las raíces, se van a parecer a las curvas de nivel de la función z cuadrada, y las curvas de nivel de la función z cuadrada son rectas. Son rectas porque es una escalera pues que se enreda 2 veces. ¿Sale? Bueno,
Eso era lo que quería decir. Bueno, en fin, ya no va a dar mucho tiempo, ahí les va. El chiste es que aquí vienen las curvas de nivel, estas curvas de nivel, alrededor de cada una de estas, si te fijas y le metes zoom, estas curvas al final se ven como rectas. Eso lo que quiere decir es que el comportamiento muy cerca del punto se ve como esta. Y más lejos, pues ya no tienen por qué ser rectas. Y luego, por ejemplo, aquí hay un comportamiento de estas rectas. ¿Por qué? Porque si yo me agarro por ejemplo, me agarro el punto medio que sería el 0. Entonces, si yo me agarro un punto aquí, como que este ángulo se pasa de 90 por un cacho que es igual al que le falta a este para llegar a 90. Entonces toda esta recta es como la curva de nivel de dar 2 veces 90, o sea 180 grados. ¿Sí me entendieron? Entonces esto... Como el lugar geométrico perpendicular, ¿no? Ajá. En esa recta la suma de los ángulos te da 180. ¿Sale? Entonces aquí... Y en estas rectas también pasa algo parecido. O sea, tú te mueves sobre esta recta, a ver quién. Me muevo sobre esta recta y el ángulo respecto de este es 180, pero el ángulo respecto del otro es 0. Entonces, en toda esta recta traigo el mismo valor. Entonces, por eso aquí se ve, esas curvas de nivel se ven ahí chistosonas. Bueno, el chiste y lo que quiero que vean en lo que falta es, si yo empiezo a mover esto para acá, estas curvas de nivel se van a empezar a volver cada vez más rectas. ¿Sale? Y entonces aquí se ve, y efectivamente estas partes curvas que se veían, aquí lo que estoy haciendo es acercando las raíces, es como si tuviera z menos 1 y le pongo un valor de t, y el t que empiece en 1 y que acabe en 0. Entonces voy juntando las raíces, van a ser 2 raíces reales, y al final estas curvas de nivel se van haciendo cada vez más rectas, y cuando llego a, esta es la de z cuadrada, se hicieron rectas, y aquí ya estoy en la escalera de caracol que sube 2 pisos. Pero entonces aquí, o sea, al final es cuando se da el cambio. Tantito antes, tú puedes ir a meter 2 círculos chiquitos y tienes 2 escaleras de caracol que suben un piso. ¿Sale? Pero aquí se ve cómo las curvas de nivel de esto se van preparando como para que al final queden las curvas de nivel de subir la escalera de caracol 2 veces. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que estas serían las curvas de nivel de la función ángulo de z cuadrada. Son rectas. Son rectas, ahí se vuelven rectas. ¿Por qué? Porque las 2 raíces las fusionaste y entonces ahí estás midiendo el ángulo respecto del mismo punto. Y entonces ahí las curvas de nivel pues están siendo rectas, nada más que por ejemplo tienes el plano, a ver cuál es la que va a dar a 180 grados, pues es la de 90 grados, sería la curva de nivel de 180, que coincide, porque en todos estos casos esta curva de nivel era de 180, o sea, todo va checando, ¿ven? Pero entonces estas gráficas necesitarían como diferentes zooms, por así decirlo, bueno, diferentes acercamientos de lo que está haciendo. Sí, y al final se colisiona. Pues creo que no hay nadie, ¿eh? Entonces igual y ahorita me sigue. Desde el punto de vista de la topología, en el sentido de que estás haciendo algo local, global, y dependiendo desde dónde lo observas, hay como invarianza topológica, o sea, de comportamiento. O sea, aquí lo que yo podría decir de lo que tú estás diciendo es que hay algo invariante, y lo que es invariante es el número de pisos que suben las escaleras, contado con esta óptica, o la suma de los determinantes de las intersecciones transversales, ¿sale? Hay toda una teoría en topología diferencial de esto de la transversalidad, nada más que en la transversalidad hay que tener cuidado, como en variable compleja, con estos puntos. Entonces, en transversalidad te avientan una bola de teoremas que te dicen, mira, si tienes un polinomio que en un punto tenga una raíz que no es transversal, tú le soplas, y cuando le soplas es como si estuvieras viendo la animación al revés. Mira, sóplale tantito y entonces ya caes en uno de estos, y cuando caes en uno de estos ya tienes 2 intersecciones que son transversales, y entonces les puedes
asignar un más o un menos. Por cierto, en variable compleja siempre son más. ¿Por qué siempre son más? Bueno, hablando de polinomios, siempre son más porque las potencias, empezando por z a la 0 y las que le siguen positivas, siempre tienen número de enredamiento positivo, y las que son lineales siempre tienen determinante positivo. Entonces aquí cuando vas sumando estos índices siempre son positivos. Cuando estás en funciones de R2 en R2 sí puede haber negativos. O sea, z a la menos 4, z a la menos 4. Ahí habría que, o sea, es que ahí hay que manejarlo con cuidado, o sea, porque yo puedo cambiarle y ponerle un número negativo aquí, pero el comportamiento del cero ya no es el mismo, entonces hay que tener cuidado ahí. O sea, sí, más o menos, o sea, es que el comportamiento, a ver, por ejemplo, 1 entre z, entonces tú dirías, mira, z a la menos 1, entonces a lo mejor tendría un menos, pero eso querría decir que en esta óptica de la dualidad, que hay un punto donde intersectas con el 0, donde el determinante es negativo, pero hay que tener cuidado porque 1 entre z ni siquiera intersecta el 0, o sea, ahí se arma. Entonces por eso fue que dije que en variable compleja, cuando sí hay intersección de este tipo, va a ser solo para las potencias 0, sí, o sea, las lineales, que serían, bueno, la 0 es la constante. Por cierto, una constante cuando haces esto del enredamiento no se enreda, ¿vale? Y serían las positivas. ¿Esa es toda la onda de los ceros de Riemann? ¿Eh? ¿Es la onda de los ceros de Riemann? ¿Qué cosa? Esto, de los enredamientos. Híjole, la verdad, yo tendría que decirte, no lo sé si se puede aplicar en lo de la z de Riemann. Lo que sí te podría decir es que en la z de Riemann ya ocurre algo como en la función exponencial. En la función exponencial, aprovechando que no llegaron y que nos podemos extender tantito, en la función exponencial, miren, lo que vio ayer el profesor Juan Manuel es que estas franjas de 2pi, o sea, una franja que está, este es el eje real, este es el eje real y te vas con rectas horizontales y llegas a 2pi, ¿vale? Con la función exponencial, esta franja cubre todo el plano. Eso es lo que dijo. Y bueno, una manera de interpretar esto sería, a ver, voy a usar estas rectas verticales, ¿sale? Este es el eje imaginario. El eje imaginario se enreda en esta circunferencia. Y si me agarro una a la derecha, se enreda en circunferencias que son más grandes. Ya no voy a meterme en muchos detalles de qué tamaño y eso. Entonces, cuando yo me voy hacia allá, tapo así con estas circunferencias. El chiste es que cuando yo recorro de aquí a acá, tapo una vez. Y si recorro la siguiente franja, vuelvo a tapar 2 veces. Y si me voy hacia los negativos, entonces voy con circunferencias más chicas y me voy yendo hacia el 0. Todo esto se deduce, como dijo Juan Manuel, de la fórmula de Euler. Ahorita no me interesa tanto, lo que quiero que vean es esto. Si tú agarras el eje imaginario, por ejemplo, realmente puede ser cualquiera, pero si tú agarras el eje imaginario, para convencernos de que ahí puede haber un círculo, ese eje imaginario, si te lo llevas a la esfera con la proyección estereográfica, te da un meridiano. ¿Sale? Y entonces tú puedes decir, oye, pues entonces, si tú lo ves ya en la esfera, entonces estás mapeando este círculo y ese se iba en un círculo especial que era el unitario. Entonces este círculo se va en este. Bueno, olvídate de la esfera, toma el círculo de acá, entonces tienes un toro y ahí tienes una gráfica que se va a enredar. Pero el chiste es que estas franjas, si tú las pintas aquí, aquí se van a ir acumulando. Así cuando te acercas a este punto que es el polo norte y por el otro lado también. Y entonces, cuando tú recorres de aquí a acá, le das una vuelta aquí. Eso quiere decir que si vieras la gráfica acá en un toro,
tú tienes que escoger un punto, por ejemplo este para que se vea en la cámara, que es este, el de hasta arriba. Y entonces lo que vas a ver es que alrededor de esta gráfica verde se enreda una infinidad de veces. O sea, si tú la ves, está el toro aquí. De este lado, como que lo ves y se empieza a enredar y empiezas a dar la vuelta hacia el punto problemático y se empieza a enredar una infinidad de veces. O sea, la zeta de Riemann o cualquier serie de potencias de variable compleja, puedes encontrar un círculo que cuando lo evalúas en la imagen te enredas una infinidad de veces. Y entonces como que este teorema cobra sentido en el sentido de que, oye, esa escalera estaría cañona porque vas a darle la vuelta a la escalera y tuviste que subir una infinidad de pisos, o si quisieras verlo aquí, pues sí, olvídate, si cada vez que íbamos subiendo el grado le tenías que meter como una dirección más al peldaño, aquí ya te quedaría como una superficie que ya ni la puedes pintar y se enreda en torno a la curva verde, así gruesísimo, ¿no? O sea, ya ni podrías verlo. O sea, este tipo de funciones tienen puntos así tan complicados que si quisieras ver la gráfica, por ejemplo, si quisieras ver la gráfica, este círculo de la imagen también lo puedo ver en la esfera, entonces yo aquí podría tener S2, crucé S2 y yo podría tener una generalización de esta idea de ver las cosas en un S1 cruz S1, la gráfica completa de la exponencial de función de variable compleja la podría ver en una generalización del toro que es un producto de S2 cruz S2. Bueno, si te vas al producto de este punto, ¿sale? O te vas alrededor de este punto, o sea, es que este punto va a tener por ahí una esfera, porque es S2 cruz S2. Te paras en ese punto y todavía tienes otra S2. Pero el chiste es que alrededor de ese punto la gráfica es una superficie. Pero esa superficie se va a enredar en la esfera que está arriba de ese punto, gruesísimo. De hecho, le llaman una singularidad esencial al infinito de la exponencial. A ver, por favor, hagan gimnasia mental. Este es un círculo. Miren, fíjense, este es un círculo. Te paras en este punto y lo que ves es que cuando te acercas al círculo que está por arriba de ese punto, te acercas a todos los valores del círculo por cualquier... O sea, hay rectas que se acercan a todos los valores del círculo. Bueno, ahora vas a tener un punto en ese 2 y una 2 esfera arriba de ese punto, y si pudieras pintar la gráfica de la función exponencial, te podrías acercar a cualquier punto de esa esfera porque sería un número complejo. De hecho, una propiedad del exponencial es que... Una propiedad del exponencial es que el infinito es tan especial que cuando te vas lejos en el dominio, tú puedes ir acercándote a cualquier valor en la imagen. Eso es lo que quiere decir en la gráfica. Si te paras en el punto infinito, cuando te ves los complejos en el contradominio, quiere decir que puedes tener trayectorias de la gráfica, o sea, curvas en la superficie que es la gráfica del exponencial, que se acercan a cualquier punto de la 2 esfera. O sea, que si esto ya les causa calambres, que se están enredando aquí en un círculo porque traes trayectorias que se acercan a cualquier punto del círculo, eso puede pasar en dimensiones más grandes. Entonces, en la exponencial tienes el plano de la imagen, sí, del contradominio, que lo ves como una esfera si lo ves así. Entonces te paras en el infinito, tienes una 2 esfera, entonces te puedes en el dominio acercarte en algunas trayectorias especiales y arriba te acercas a cualquier punto de la esfera del contradominio. ¿Sí, más o menos? Miren, la idea es esta. Todas estas... A ver, ahí les va para convencerlos. Esta familia de rectas tiene esta propiedad de que vas haciendo esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, agárrate un punto al que tú te quieres acercar, por ejemplo. Entonces, por lo que platicaba Juan Manuel, bueno, a este cuate le corresponde una recta. Entonces, cuando tú vas subiendo en esa recta, te vas enredando aquí, le pasas, lo marcas. Lo vuelves a pasar, lo marcas. Lo vuelves a pasar, lo marcas.
¿Sale? Pero, o sea, te repites sobre el mismo, ¿no? Porque si no- Sí, o sea, el chiste es que como aquí das la vuelta, a ti te interesa cuáles van a pasar. Este es un número complejo. Entonces, Como una onda expansiva, ¿no? Un poco también. no sé. Porque es como cuando lanzas una piedra al agua y cómo van avanzando los círculos hacia puntos más externos. ¿No lo podrías ver así? Pero cuando va pasando la onda, ¿cómo lo conectas aquí? Porque la onda es la circunferencia, o sea, es el camino que haces. Por eso es punto. Sí, nomás que aquí como que vas envolviendo así y la onda se va moviendo así como continuamente. Bueno, Cuando dejas las ondas que ya existen, las dejas ahí. ok, bueno, no sé. No tiene sentido. O sea, es que a lo mejor tú estás viendo esto como una parte de la onda que va avanzando. Sí, o sea, sin pensar como que es una onda, sino que se quedan puestos esos relieves ahí. Como que se solidifican y se queda ahí. Ok. O sea, porque si vas viendo estas franjas de izquierda a derecha, o sea, tienes el plano complejo aquí, plano complejo acá de imagen. Si vas viendo aquí las franjas de la izquierda a la derecha, sí vas viendo acá que justo se van abriendo, ¿no? Se van abriendo. Pero ahí justo lo que falta es esto, el enredamiento. Te da la vuelta, ¿no? Sí, y de cuántas veces dar la vuelta. Pero no un estambre lo podemos. Sí, o sea, a lo mejor la onda, como dice Juan Manuel, si te tomas la imagen de toda la recta, pues estos círculos van creciendo, nada más que esos círculos están recorridos una infinidad de veces, es el chiste. Miren, yo lo que les quería decir era, a ver, para lo que les dije al final, este punto, a ver, voy a pintar una esfera acá. Este círculo sería un círculo en esa esfera que podría ser este. Entonces ya tengo dos esferas. Entonces yo lo que estoy diciendo es que en el infinito pones esta esfera acá porque es S2 cruz S2. O sea, esta esfera es la esfera del contradominio. Un punto en esta esfera puede ser este. Bueno, lo veo en el plano porque voy a usar las propiedades que ya dijo Juan Manuel. Ese punto viene de una recta de estas y cada vez aquí, a ver, suponte este punto le pega, pum. 2 pi después le vuelve a pegar, 2 pi después le vuelve a pegar, y entonces cuando vas caminando por aquí, estás enredándote, entonces le pegas, le pegas, le pegas, le pegas. Ahora, esta recta es una circunferencia en la proyección estereográfica de una familia de circunferencias que le dijimos a Cristian que podía pensar. Esa familia de circunferencias se ve así. Ay, perdón. Están aquí como con un punto de tangencia en común. ¿Sale? O sea, el chiste es, llévate con la proyección estereográfica esta malla de rectas paralelas, y esta malla de rectas paralelas, a ver, fíjense en las líneas del salón, este es el polo norte, esas líneas del salón van a ser círculos. Imagínate que tienes aquí una recta y cortas con planos la esfera, entonces te va a dar el círculo máximo y luego ya otros círculos inclinados, y esos círculos son la imagen de estas líneas paralelas en la esfera. Bueno, entonces tú sabes que sobre una de estas vas a tener, a ver, lo voy a pintar de este lado, no importa, vas a tener una infinidad de puntos que van sobre esa circunferencia, pero van a converger al infinito. Sobre estos puntos, en la circunferencia del dominio, estás anclado aquí. Entonces estás agarrando una infinidad de puntos, a ver, está el infinito. Tengo un pedacito, imagínate que es plana la esfera de acá, está el infinito, y estos puntos, cuando se acercan al infinito, es como una sucesión que converge a ese punto, y en la imagen traes valor constante. Constante, 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 constante. Entonces, ahí hay un enredamiento. ¿Ya llegaron? No. No, yo creo que no va a haber clase. Bueno, pues los viernes nos podemos quedar un poco más. ¿Sí me agarraron la onda? Entonces, nada más diferencias. Aquí te enredas. El enredamiento es con algo de dimensión 1. ¿Por qué es con algo de dimensión 1? Porque este mapeo ángulo va de R2. El ángulo acá, la neta, es como si fuera algo de dimensión 1. Entonces, te enseñan en cálculo que los mapeos de R2 en R
tienen cosas de nivel que son curvas de nivel. ¿Por qué acá no te enredas con una curva? Pues porque acá la dimensión no es la misma. Aquí vas de algo de dimensión 2 en algo de dimensión 2, o sea, de los complejos en los complejos. Entonces, las cosas de nivel son puntos. ¿Sale? Ahora, la diferencia entre lo que es salvaje y no es salvaje. Que las cosas de nivel, cuando estás en polinomios o en dimensión finita, o sea, ¿por qué digo dimensión finita? Porque si tú agarras el conjunto de polinomios de dimensión n en los complejos, tiene dimensión finita. Las preimágenes son puntos, pero son un número finito de puntos. Cuando te vas a las series de potencias, el espacio de la cosa se va a dimensión infinita. Es como, ¿sí me entienden eso de que, a ver, un ejemplo fácil? El espacio de estos. Que sería como resolver ecuaciones de grado 2. Bueno, el igual a cero lo pueden interpretar como quieran o no. El conjunto de polinomios de grado 2 en variable compleja es C3, C3 o R6. Si te vas a R4, a polinomios complejos de grado 4, va a ser C4 o R8 y así va creciendo. Pero cuando tomas una función que es serie de potencias, ya te pasaste tú y a la hora de definirla usas pues así viéndolo con el polinomio de Taylor, como decía Juan Manuel, pues hasta grado n, pero el n se va a infinito. Entonces al final, si te preguntas cuál es la dimensión de todos los entes al final, pues ahí ya brinca un espacio de dimensión infinita. Bueno, cuando tienes un elemento de esos, donde un ejemplo es cuando tienes o la z de Riemann, que nadie sabe si la infinidad de ceros está alineada o no en la recta que te podría dar $1.000.000, tanto esta función como esta, la preimagen de un punto, o sea, todos los puntos que van a dar a van a ser de dimensión 0, pero ya pueden ser una infinidad. Entonces aquí el enredamiento es parecido a pero hay que tener cuidado porque no te estás acercando con cosas de dimensión 1, sino con cosas discretas. Y es esta sucesión de puntos que estamos poniendo. Y entonces, pero aquí de todas maneras en esa esfera hay algo análogo a eso. A pesar de que no te acercas con algo continuo. Sí, la misma de que te enredas con cosa discreta por todos lados. Ahora, ese enredamiento es chistoso porque ese enredamiento tú lo puedes interpretar también así. Perdón, ¿dónde era sí, bueno, así. El dibujo del enredamiento es, esta es la gráfica, y entonces estás viendo dónde intersectas al valor. Entonces cuando te vas aquí a S2 cruz S2, es como te agarras, por ejemplo, estamos en el infinito, te agarras en la esfera del producto, donde va a estar la gráfica, un punto, y haces lo dejas constante y varías la esfera del dominio. En esa esfera, la gráfica intersecta en estos pinches puntos que estamos diciendo que vienen. Entonces tienes en la esfera que está cerca, por encima del infinito, una intersección así de que pues ves uno y la pinche gráfica, entonces se está enredando ahí una superficie sobre esta esfera, de tal manera que cuando pasas ahí por ese plano con este valor constante, traes esa infinidad de puntos. En fin, bueno, pues yo desde hace rato les quería decir que las series son así algo difícil, ¿no? Es más, cómo pintan la gráfica alrededor del infinito. Pasa algo análogo a lo que estoy intentando decirles, de que si tú tienes, es más, imagínenselo así, z a la 6, z a la 7, z a la 8, si tú haces crecer el n en el toro, se te empezaría alrededor. Esto es regular en el sentido de que no importa en qué punto estés, verías esto. O sea, estás en el toro y yo podría pintar una línea horizontal que sería como un valor constante en el contradominio, y entonces empezarías a ver esto, que cada vez pasa más cerca, pero conforme haces crecer la n,
Es como cuando les dicen, a ver, pintan los racionales que están entre este y este, y empiezas ahí bien bonito con las primeras mitades, y luego ya al final, dices, oye, pues ya ni puedo pintar chido la gráfica, algo así pasaría. Ahora, esto es porque se enreda aquí de manera muy homogénea. En algo como lo que pasaba en la exponencial, solo es alrededor de un punto, que sería el punto en el círculo que corresponde a este del infinito, o sea, el círculo sería este que pintamos aquí. Lo que es donde se empiezan a enredar. Ajá, exacto. Y es lo que se ve, esas copitas son los enredamientos. Ajá, sí, o sea, estarías tú evaluando en este círculo y entonces, como te enredas una infinidad de veces, te queda una curva que en uno de los puntos del dominio, por ejemplo para que veamos, se va enredando leve, 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 y aquí como si tuvieras un punto de acumulación aquí de enredamiento. Ajá. ¿Sí? Es más, les digo que se comporta así, y desde cálculo 1 lo pueden ver. Miren, ¿se acuerdan de esta? La tangente. Ahora, llévensela al toro. O sea, esta gráfica que acabas de decir, que es así, y la haces un chingo de veces así. Llévensela al toro. ¿En qué sentido? Esta recta la compactificas poniéndole el infinito. Y la recta de esta la compactificas poniéndole el infinito aquí. Entonces, esto que está así, en el toro, es como si está en el toro y viene esa curva, pero aquí se da la vuelta y se vuelve continua. ¿Sale? Sí, las sierras. A las sierras. Y entonces, lo que obtendrías en el toro es que esto, a ver, el chiste es que esto, a ver, lo compactificas y este puede ser el punto problemático. Entonces esas tangentes aquí como que empiezan a enrollarse. Se empiezan a acumular. Exacto, entonces esos enrollamientos vienen así y aquí ya... Ajá. Exacto, en ese punto. Entonces algo análogo le pasa a esta, cuando la ves en el toro, hay un punto donde esa maraña se concentra. Y al final hay como infinitos giros alrededor del punto. Ajá. ¿Y toda esa área de estudio en dónde se ve ya por la profundidad en topología diferencial? Mira, yo la verdad... A ver. Bueno, quedó muy feo, perdón, pero sería como algo así. Ándale, sí. Ahí para que vean acá el dibujo de... Se ve mundialmente el dibujo. Está artísticamente. Mira, yo he preguntado... ¿Tú O sea... trabajas en estas áreas? No, o sea, yo la verdad he preguntado a gente que luego da pláticas de esto, pero no, me han dicho que no saben, yo tampoco sé. ¿Eso en qué programa lo hiciste? ¿Esos dibujos? ¿Qué programa? Bueno, se enfoca más a lo que yo soy computólogo, ¿no? Ah, pues sí. Entonces soy más de... ¿Puedo pasarme? Sí, pásale. No, que no saben la tele nada más. Miren, hablando aquí del compañero, por cierto, un anuncio que un compañero nuestro que trabajaba en Wolfram, porque estos dibujos están hechos en Wolfram, falleció hace poco, bueno, pues ahí le mandamos un saludo. Un famoso, era nuestro compañero. Entonces, Manuel Garcés, un chavo que trabajaba para Wolfram, era conductor. están hechos en Wolfram. Y murió, pues sí, Incluso un poquito. están hechos en el Wolfram del Google, perdón. No, se me hace que es más grande. Ah, ya. Ay, qué triste. Bueno, están hechos en Dio Wolfram. clases aquí también, de seminario de matemáticas aplicadas. Y creo que hasta regaló varios libros aquí del Kind of Science o algo así de Wolfram, regaló programas. Pero bueno, ya. Bueno, y regresando a tu idea, no me la sé porque, por ejemplo, el pi 1 del círculo funciona para enredamientos finitos y aquí obtienes a los enteros, pero en esas le das una vuelta a la gráfica en el toro, te enredas una infinidad de veces, o sea, como que habría que buscar invariantes de este estilo para enredamientos infinitos, yo la verdad no me la sé. Pero está muy bonito. Ah, Entonces está hecho en matemática. Sí. Bueno, de Wolfram. Sí, ya nada más esta faltó, si quieren, miren, esta faltó, a ver, ¿cuál creen que sea esta? Z cúbica. Exacto, va a ser una... Puedes tener como geometría.
Va a ser una de 3 raíces. Porque estoy viendo las 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Mira. Pero 6 plus R6, ¿no? Ahí está una raíz, espérame. 2, 3. Y entonces es como pero, bueno, aquí lo puse para que le entendiera. Es z cúbica como -1. Ahora sí, Lulu, perdón. Que parece un triángulo. Bueno, no, pero parece una parte del triángulo hiperbólico. O sea, solo de esta parte, el espacio negativo. No, pues ahí Pero sí no sé tiene si nada que haya. ver, ¿sí? No sé. O sea, sería interesante ver si es. O sea, la idea está bien, pero ya formada. formalizarlo ya, quién sabe, ¿no? Ya sí es lo que está haciendo. Si tiene algo que ver con eso. Sí, quién sabe. No sé. O sea, es que a veces los dibujos nos engañan. O sea, pareciera que es así, Sí. pero ya analíticamente no tiene nada que ver. Miren, aquí lo que pasa, si quieres ya nomás para que quede, mira, esta sería una de las raíces del 1. ¿Sí se ve, Juan? Ahí nomás para. Esta es una de las raíces del 1. A ver, 1, 2, 3 raíces del 1. Entonces aquí puedes hacer la misma, o sea, esta película que fue para el z cuadrada, le puedes hacer así, z cúbica -1. Entonces tienes 3 raíces. Y luego, si le pones z cúbica menos t y haces un t que acabe en el 0, ajá, y entonces aquí esto no está dibujado, pero podrías hacer los mismos dibujos, y entonces estos, este y este, colapsan en el 0, y entonces estas escaleras de caracol que suben de un piso, al final te forman una que va a subir 3 pisos, y bueno, aquí se ve, o sea, lo bonito es que si aquí le metes zoom, estas curvas de nivel son como esta, al final, y son como de estas, ¿no? Entonces, Es que parece un radiograma. que suben un piso. Hay bichos que tienen esa forma. Pero tú en qué área trabajas, ¿cuál es tu área de trabajo? Pues a mí me gusta la geometría. Es más que sí se ve Diferencial. todo lo relacionas con geometría, dibujos y... Esto podría ser una pseudoesfera. Bueno, se parece a cómo empieza, ¿no? La pseudoesfera, este piquito. Ah, ya. Bueno, pero mis interpretaciones no tienen nada que ver. No, pues luego puede ser. O sea, como esas como conexiones mágicas. Es que a mí nunca me ha gustado mucho la geometría no es que no me guste, sino los dibujos luego son engañosos. Engañosos. Ya cuando ya ves analíticamente las cosas no... Es no algo son- simbólico. Sí, claro. Pues ya, si quieren, vámonos a A comer. ¿sí? A comer. Vale. ¿Me puedo tomar foto, no? Sí, a la que quieran. Bueno, Pues ya estuvo. No sé si ya